Dicen que hay puertas que es mejor no abrir, pero tú has llegado hasta aquí. Bienvenido a Puerta 13, un lugar donde los susurros cobran vida, las sombras tienen historia, y el miedo se sienta a tu lado. Cada semana, escucharás relatos reales, leyendas oscuras, y experiencias que quizá nunca debieron ser contadas. Si decides quedarte, cierra la puerta detrás de ti, porque ya no hay vuelta atrás. Esto que les voy a contar me pasó hace 2 años, y hasta el día de hoy, no sé si estoy mal de la cabeza, o si de verdad me traje algo conmigo. Mi abuela Clara falleció en octubre, y como fui el único nieto que vivía relativamente cerca de su casa, me tocó a mí hacerme cargo de sus cosas. Ella vivía en las afueras de Tula, en una casa antigua, de esas con pisos que crujen con solo mirarlos y con retratos viejos que parecen seguirte con la mirada. Yo no tenía planes de quedarme más de una noche ahí. Mi idea era ir, empacar y encargarme de la venta. Pero ya saben cómo es esto. Abres un cajón, te da nostalgia, y de pronto llevas horas revisando recuerdos. Fue en el ático donde lo encontré. Estaba envuelto en una sábana como si alguien quisiera esconderlo. Un espejo, viejo, pesado, con un marco ovalado tallado en madera negra. No tenía ni un rasguño, y eso fue lo que me pareció raro. Todo lo demás en esa casa estaba lleno de polvo, pero ese espejo parecía nuevo, intacto. No sé por qué, pero lo bajé y lo colgué en el pasillo, justo frente a la puerta del cuarto donde dormía. No lo pensé. Supongo que me pareció bonito, pero desde esa noche, las cosas empezaron a ponerse raras. La primera vez que lo noté fue de madrugada. Me desperté a tomar agua y al pasar frente al espejo, sentí que algo no estaba bien. Me vi, pero no era exactamente yo. No sé cómo explicarlo. Mi reflejo parecía estar un segundo adelantado. Parpadeaba antes que yo. Me quedé quieto mirándolo, esperando que algo más pasara. Pero nada. Pensé que estaba cansado, que era el estrés, la nostalgia. Lo dejé pasar. Pero al día siguiente, el reflejo ya no mostraba mi cuarto. Mostraba otra cosa. Era como si el fondo hubiera cambiado. No era el pasillo detrás de mí, sino un cuarto oscuro, cubierto de una neblina espesa. No veía bien qué había, pero juro por lo que quieran que algo se movía allá atrás. Algo lento, como si me estuviera observando desde el otro lado. A partir de ahí, todo fue en descenso. Una mañana desperté con rasguños en el brazo. Rasguños largos, como si alguien me hubiera arañado mientras dormía. Pero lo peor fue que el espejo tenía marcas, como de manos presionadas contra el vidrio, por dentro, como si alguien intentara salir. Quise deshacerme de él. Lo bajé, lo arrastré hasta el patio y lo aventé al suelo con todas mis fuerzas. Pero no se rompió, ni una sola grieta. Lo volví a levantar, lo golpeé contra el muro, y nada. Solo me lastimé las manos. Desde entonces, cada vez que paso frente a él, veo menos de mí. Mi reflejo se ve borroso, lejano, como si se estuviera hundiendo en esa niebla del otro lado. A veces pienso que ya no soy yo quien está en este lado del espejo, que en alguna de esas madrugadas, cuando no me di cuenta, cambiamos de lugar. Y anoche ya no vi nada. El cristal estaba completamente oscuro. Solo alcancé a ver un par de manos, presionadas contra el vidrio. Y lo peor, es que no eran las mías. No sé si esto que me pasó fue una coincidencia, o si alguien, desde hace décadas, ya sabía exactamente lo que me iba a ocurrir. Yo suelo ir mucho a los tianguis de antigüedades. Me gusta hurgar entre libros viejos, cámaras rotas, cartas de otras épocas. Siempre he sentido una especie de nostalgia por las cosas olvidadas. Ese sábado, en el centro de León, me encontré con una mesa llena de papeles húmedos, libretas desgastadas y fotografías sin nombre. Entre todo, me llamó la atención un diario rojo, con una cinta de cuero ya cuarteada por los años. En la portada tenía grabado con tinta dorada, Mariana 1983. No sé por qué, pero me lo llevé. Me costó 20 pesos. Esa noche, ya en mi cuarto, me senté a leerlo. Esperaba encontrar cosas típicas. Un adolescente hablando de su escuela, amigos, sus sentimientos. Y sí, así empezó. Era casi entrañable. Mariana hablaba de su mamá estricta, de una chica que le gustaba en la prepa, y de cómo le daba miedo caminar sola por la noche.
Pero pronto, las cosas comenzaron a ponerse raras. Una de las entradas mencionaba una calle. Mi calle. Decía algo como, hoy pasé por la calle San Rafael, esa casa azul me dio escalofríos. Mi casa es azul. No lo asocié de inmediato, pero luego aparecieron nombres. Gente que yo conocía. Mi maestra de primaria. Un tío al que ya casi no veo. Cosas que podrían ser coincidencias, o no. Pero lo que me congeló la sangre fue encontrar mi nombre completo escrito al margen de una página, como si fuera una nota posterior, añadida al texto original. Laura Martínez del Río vendrá a buscarme. No tenía sentido. Eso lo escribieron en 1983. Yo nací en el 2001. Esa noche no pude dormir. Dejé el diario en mi escritorio, lo cerré con una liga, pero sentía que me observaba, que vibraba de alguna forma. A las 3:12 de la madrugada, lo escuché caer al suelo. Pensé que fue el aire, pero mi ventana estaba cerrada. Al día siguiente, seguí leyendo. Me sentía atraída por él, como si no pudiera evitarlo. Las entradas ya no eran tan inocentes. Mariana hablaba de alguien que la vigilaba desde los espejos, de una sombra con su rostro, de una versión de sí misma que caminaba por su casa cuando ella dormía. Y luego, en la última página, encontré esto. Sé que vendrás por mí, que mis palabras te encontrarán. Pero tú no eres la primera, y no serás la última. Cuando termines de leer, empezará otra vez. Como siempre, como debe ser. Pensé que era el final. Cerré el diario. Me juré a mí misma no volver a tocarlo. Lo envolví en una bolsa negra, lo metí en una caja y lo llevé a un contenedor. Pero esa misma noche, cuando abrí mi mochila para sacar mis apuntes, el diario estaba ahí, en perfecto estado, y con una nueva entrada escrita, con mi letra. Yo nunca he sido supersticioso. Me río de las cadenas de WhatsApp, de las historias de fantasmas, y de la gente que cree que los objetos pueden estar malditos. Pero desde aquel día, no me atrevo a meter las manos en ningún lugar oscuro, porque sé lo que puede responder. Esto pasó en un rancho familiar, uno de esos lugares donde todo huele a tierra seca y madera vieja. Mi tío nos pidió ayuda para limpiarlo, porque lo iba a vender. Así que nos fuimos varios primos, una tarde de enero, a levantar ramas, barrer el polvo y sacar escombros de los cuartos que llevaban años cerrados. Detrás de la casa, medio cubierto por maleza, estaba el pozo. Era antiguo, profundo, y estaba seco desde que tengo memoria. Nadie lo usaba, nadie hablaba de él. Pero esa tarde, mientras barría cerca, vi algo brillar al fondo. Algo pequeño, metálico. Me incliné, me asomé con cuidado, y lo vi, un anillo. Estaba cubierto de polvo, pero brillaba como si alguien lo hubiera dejado ahí hace un segundo. Le grité a mi primo para que me ayudara a bajar con una cuerda. Y lo hice. Lo bajé. Cuando mis pies tocaron el fondo de piedra, el aire se sentía espeso, como si no estuviera solo. Extendí la mano hacia el anillo, y en el momento exacto en que lo toqué, escuché una voz, clarita, pegada a mi oído. Una voz de mujer. Dijo, gracias por volver. Me paralicé. Juré que alguien estaba conmigo en el pozo. Volteé a todos lados. Nada. Solo piedras y humedad. Grité que me subieran. No dije nada a nadie. Esa noche, no pude dormir. Soñé con el pozo. Pero ya no estaba seco. Estaba lleno de agua. Agua negra, inmóvil. Yo estaba de pie junto a él, y del fondo, lentamente, algo subía. No lo veía del todo, pero sabía que tenía ojos. Ojos fijos en mí. Me desperté bañado en sudor. Y mis pies estaban mojados. Literalmente. El piso de mi cuarto tenía charcos. Y olía a tierra podrida. Los días siguientes fueron peores. Soñaba el mismo sueño, siempre con más claridad. El pozo, el agua, lo que subía. Y durante el día, empecé a escuchar esa voz. En lugares donde no había nadie. En la regadera, en el coche, en la cocina. Gracias por volver. Ahora ya me recuerdas, ¿verdad?
Intenté tirar el anillo. Lo dejé en el rancho, lo enterré. Pero volvió. Lo encontré en el cajón de mis calcetas. Lo aventé a un río. Y volvió. Estaba sobre mi almohada cuando desperté. Y cada vez que lo intento alejar, el sueño cambia. Ahora ya no estoy afuera del pozo. Estoy dentro. Y esa cosa ya no está en el fondo. Está justo detrás de mí. ¿Alguna vez sentiste que algo no solo te observa, sino que te recuerda? Yo lo sentí, y comenzó con una cinta vieja que nunca debí escuchar. Soy amante de lo retro. Me encantan los vinilos, los VHS, los teléfonos antiguos, y tengo una pequeña colección de cassettes. Un día, caminando por el mercado de antigüedades en La Lagunilla, encontré una caja de cassettes sin etiquetas. Algunos estaban rayados, otros parecían nunca haber sido usados. Pero hubo uno que me llamó la atención de inmediato. No tenía carátula, ni nada escrito, solo una calcomanía despegada en la que apenas se leía, Rebeca 1989. Me pareció curioso, así que lo compré por 10 pesos. Esa noche, lo puse en mi grabadora vieja. Al principio, no se escuchaba nada, solo estática. Pero luego, una voz dulce, femenina, cantando una canción de cuna, muy bajito. Algo como, duerme, duerme, ya no hay más. No estaba segura si era una canción real o inventada por quien grabó la cinta. Lo perturbador fue que, al terminar la canción, la voz comenzó a hablar. Hola, si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. Yo también escuché la cinta. Y desde entonces, no estoy sola. Pero no me creas a mí. Espera y verás. Yo pensé que era una broma, algo hecho por un artista sonoro. Pero cuando la grabación se detuvo, la cinta se rebobinó sola. Yo no lo hice. El reproductor lo hizo solo, y empezó a sonar de nuevo. Esta vez, la voz estaba alterada, más distorsionada, y decía cosas que no estaban antes. Dijo mi nombre, Ana, ¿verdad? Casi me atraganto. No había forma. Yo nunca había dicho mi nombre. La apagué. Saqué la cinta. La metí en un cajón. Pero esa noche, no dormí. A las 3:03 de la mañana, el reproductor se encendió solo. Lo juro. Y comenzó a sonar. La misma voz. Cantando. Pero esta vez, más cerca. Como si estuviera justo afuera de mi cuarto. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Pero el pasillo estaba helado. El aire olía a flores marchitas. Y al fondo del corredor, donde está el espejo, juraría que vi una figura parada. Una mujer, muy pálida, sosteniendo un cassette en la mano. Desde ese día, las cosas en mi casa ya no fueron normales. Luces que se apagan solas. Grabaciones que se reproducen incluso cuando no hay electricidad. Voces que se cuelan en mis llamadas, en mis audios de WhatsApp. Intenté destruir el cassette. Lo partí con un martillo. Lo quemé. Pero cada vez, vuelve a aparecer. En mi mochila. En el buzón. Una vez lo encontré dentro del refrigerador. Y lo peor de todo es que ahora, cuando cierro los ojos, la escucho a ella, cantándome esa canción. Duerme, duerme, ya no hay más. Uno pensaría que un peluche viejo no puede hacer daño, que es solo tela, botones y relleno, pero hay cosas que retienen más que recuerdos. Algunas cosas guardan odio, y otras guardan hambre. Mi tía Irma falleció en el 2016. Era la hermana de mi mamá, y vivía sola en una casona antigua, de esas que huelen a humedad y se sienten frías, incluso bajo el sol. Nunca se casó. No tuvo hijos. Y siempre fue algo peculiar. Después de su muerte, nos tocó a mi mamá y a mí vaciar la casa, clasificar lo que serviría, lo que se donaría y lo que se tiraría. La mayoría eran cosas viejas, libros de oración, ropa de los 80, figuritas religiosas. Pero en una habitación del segundo piso, descubrimos un pequeño baúl con juguetes. Y ahí, encima de todos, estaba él. Un osito de felpa marrón claro, con un moño rojo, los ojos de botón y una manchita negra en el pecho. Algo en ese muñeco me incomodó de inmediato.
como si me estuviera mirando. Mi mamá, sin pensarlo, dijo: «Mira, es el osito de Irma. Lo tenía desde niña. Siempre dormía con él». Yo quería dejarlo ahí, pero ella insistió en llevárnoslo a casa. «Para que no se pierda, ¿sí?», me dijo. Esa noche dormimos con el baúl aún cerrado, pero a las 2:17 de la mañana, escuché ruidos, como pasos pequeños por el pasillo de la casa. Pensé que era mi gato. Me levanté, lo llamé, y él apareció corriendo, pero venía desde el otro extremo, temblando, con el pelo erizado. Fue ahí cuando vi que el baúl estaba abierto, y el osito no estaba adentro. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá, mirando directo a la puerta. No me atreví a tocarlo, solo lo volví a guardar con guantes. Cerré el baúl, lo até con cinta, y lo metí en el closet. Al día siguiente, le pregunté a mi mamá si ella había sacado el muñeco. Me miró raro. «No, hija, pero soñé con él». Le pregunté qué soñó. Me dijo que mi tía Irma estaba parada en la entrada de su habitación, abrazando al osito, y le decía: «Dáselo. Él tiene que quedarse con alguien». Desde entonces, las cosas se pusieron peores. El muñeco no se quedaba donde lo dejábamos. Lo encontrábamos en el baño, en la cocina. Una vez estaba en el auto, y cada vez que lo veíamos, parecía más usado, como si alguien lo hubiera estado abrazando toda la noche. Una noche escuché algo hablarme. No era mi mamá, era una voz infantil, pero ronca, como de algo que nunca aprendió a hablar del todo bien. Me decía: «No me dejes otra vez. No me encierres. Prometiste quedarte». Me encerré en mi cuarto. Puse seguro, pero la perilla giraba sola. El osito estaba al otro lado. Lo escuchaba arrastrarse. Sentía sus pasitos. Sentía su peso, justo afuera de la puerta. Mi mamá y yo decidimos deshacernos de él. Lo llevamos a una iglesia. El padre no nos lo recibió. Dijo que no podía bendecir algo que ya había sido reclamado. Esa frase me heló la sangre. Al final, lo enterramos en un terreno baldío, muy lejos de casa. Pero, al mes siguiente, cuando fui a recoger un paquete a la paquetería, él estaba en mis manos. Lo abrí ahí mismo, sin pensarlo, y adentro, envuelto con cuidado, estaba el osito, con su moño rojo, y una nota escrita a máquina: «Gracias por traerme de vuelta». Yo solía pensar que un instrumento viejo solo guarda polvo, pero hay melodías que nunca deberían volver a sonar. Esta historia no es sobre música, es sobre algo que jamás quiso dejar de tocar. Mi abuelo fue músico, de los buenos, de los de conservatorio, que tocaban en bodas, en iglesias, en entierros. Tenía un violín que cuidaba más que a cualquier cosa. Se lo dieron cuando tenía 15 años y nunca se separó de él. Cuando falleció, nadie quiso quedarse con el instrumento. Mi madre decía que el violín lloraba solo por las noches, aunque nadie lo tocara. Yo pensé que exageraba, hasta que lo traje a mi departamento. Vivía solo, así que lo puse como decoración, sobre una repisa en la sala. Nunca aprendí a tocarlo. Lo veía como una reliquia familiar, algo bonito para presumir. La primera noche que estuvo ahí, no dormí bien. Soñé con mi abuelo, pero no era el mismo hombre alegre de mis recuerdos. En el sueño, estaba de pie, en mi sala, tocando el violín. Pero no era música, era un chillido, como el llanto de un niño ahogado bajo el agua. Y cuando se giró hacia mí, tenía los ojos cerrados, y la boca, muy abierta, como si gritara sin hacer ruido. Me desperté sudando. Fui a revisar la sala. El violín seguía ahí, pero las cuerdas estaban tensas. Mucho más tensas de lo que yo las había dejado. Casi como si alguien hubiera estado tocando con fuerza, apretando hasta desgastarlas. Pasaron los días, y cada noche era lo mismo. A las 3 en punto, el violín sonaba. Siempre la misma melodía. Lenta, triste, como un lamento. Intenté grabarlo, pero cada vez que ponía el celular, el sonido no salía. Solo aparecía estática, y una voz muy baja, que decía mi nombre. Un día, me harté. Lo metí en su estuche y lo dejé en el coche. Esa noche dormí tranquilo,
Pero a la mañana siguiente, el violín estaba de vuelta en la repisa. Y no solo eso, estaba afinado, y el arco estaba húmedo. Comencé a notar cosas raras. La comida se echaba a perder en horas. Mi perro ya no quería entrar a la sala. Las paredes se llenaban de moho, aunque limpiara todos los días. Y, lo más aterrador, comencé a ver a mi abuelo, sentado, tocando, en cada reflejo, en el vidrio de la ventana, en la televisión apagada, en el microondas, siempre en silencio, siempre tocando. Un amigo músico vino a ver el violín. Lo tocó una sola vez, y se desmayó. Se golpeó la cabeza con la mesa. Lo llevamos al hospital. Cuando despertó, solo dijo, «No lo toques. Él todavía está ahí. Quiere volver». Decidí llevar el violín a donde lo habían comprado. Una tienda vieja, casi escondida, en el centro de Guanajuato. El anciano que la atendía lo vio, y se persignó. Me dijo que ese violín no era de mi abuelo, que había sido parte de una orquesta maldita, que uno de los músicos se suicidó con él en las manos, y que, desde entonces, cada vez que alguien tocaba esa melodía, su alma se manifestaba, buscando un cuerpo al cual volver. Regresé a casa. Esa misma noche, el violín estaba tocando solo, y esta vez, la melodía había cambiado. Ya no era un lamento, era una marcha, como si se acercara a algo, como si estuviera ensayando para una última función. Y yo ya no sé si sigo siendo solo el nieto del músico. A veces siento que él ya está dentro de mí. No todo lo que refleja la luz te muestra lo que es real. A veces, lo que ves en un espejo, es lo que el espejo quiere que veas. Mi hermana falleció en un accidente en carretera, y mi mamá, en medio de su duelo, decidió vaciar su habitación para convertirla en una especie de altar. Me pidió que me llevara algunas cosas. No me sentía listo, pero acepté, solo por ayudarla. Entre todo lo que empaqué, había un espejo de cuerpo entero, antiguo, de madera tallada, con pequeños símbolos religiosos grabados en los bordes. Yo no lo recordaba de su cuarto, nunca lo vi antes, pero mi mamá me juró que mi hermana lo había comprado en una peregrinación, en uno de esos pueblos cerca de Chamula. Lo puse en el pasillo de mi departamento, y desde la primera noche, supe que ese espejo no estaba bien. Al pasar frente a él, por un segundo, sentía que el reflejo no iba a la par de mi movimiento, como si lo que estuviera reflejado, dudara, como si estuviera esperando que yo diera un paso, para imitarlo. Un día, lo limpié. Tenía polvo seco, como ceniza, y al pasar el trapo por una esquina, descubrí algo grabado en el marco. Era una palabra, escrita muy finamente, casi borrada, ruega por nosotros. Me dio escalofríos. Esa noche, me desperté de golpe. No por un sueño, sino por un sonido. Era como si alguien rezara, justo fuera de mi cuarto. Me acerqué a la puerta. Silencio. Pero cuando salí al pasillo, me congelé. El espejo estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Y en medio del vaho, con letras temblorosas, decía, Ave María, líbranos del reflejo. Yo vivo solo. No había forma de que alguien más lo hubiera hecho. Después de eso, los reflejos comenzaron a cambiar. Una vez pasé frente al espejo y vi mi cuarto reflejado, pero con las paredes manchadas de negro. Otra noche, al apagar las luces del pasillo, el espejo seguía iluminado, como si desde dentro viniera una tenue luz dorada. Pero lo peor fue una mañana. Estaba saliendo de casa, me arreglé, pasé frente al espejo y vi algo que me hizo quedarme helado. Yo estaba ahí, pero no me movía. Mi reflejo estaba quieto, viéndome, los ojos bien abiertos, los labios murmullando algo, sin voz. Y en la parte baja del espejo, detrás de él, había alguien más. Una silueta, de una mujer arrodillada, rezando. Volteé de golpe. No había nadie. Me llevaron a bendecir el departamento. El padre apenas cruzó la puerta y preguntó, ¿dónde está el objeto? Sin que yo le dijera nada. Cuando le mostré el espejo, se puso pálido. Dijo que ese tipo de objetos a veces eran utilizados para retener oraciones, como si fueran cajas de fe,
atrapando años y años de plegarias desesperadas, pero que, si no se cierran bien, esas voces pueden salirse, y buscar quien las escuche. Intenté deshacerme del espejo. Lo tiré, pero siempre vuelve. Aparece donde menos lo espero, en un reflejo de un charco, en el vidrio de un coche, en la pantalla de mi celular cuando se queda en negro. A veces, solo veo mi cara, pero otras veces, veo a la mujer, rezando, y al terminar su rezo, alza la cabeza, abre la boca, y sonríe. Algunas palabras no deberían ser escritas, porque cuando las lees en voz alta, puede que no estés leyendo solo palabras, puede que estés repitiendo un ritual. Hace unos años, renté una cabaña para terminar mi tesis. Estaba en medio del bosque, muy retirada, perfecta para aislarme del ruido de la ciudad y enfocarme. El lugar era precioso, pero tenía un detalle curioso. Había una pequeña biblioteca en el segundo piso, libros polvorientos, casi todos de medicina antigua, religión y cosas raras. Entre ellos encontré un diario. Era muy pequeño, con tapas de cuero rojizo y una cinta negra para cerrarlo. En la primera página decía, propiedad de la señorita Arisa. No leer si no estás dispuesto a ver más allá. Pensé que era una especie de juego, como esos libros antiguos de misterio. Lo hojeé por curiosidad. Las primeras páginas eran normales, descripciones de plantas, anotaciones sobre sueños, frases sueltas en latín. Pero mientras avanzaba, el tono cambiaba. Había relatos sobre rituales con huesos de aves, conjuros en noches sin luna, invocaciones para escuchar a los que no tienen cuerpo. Una noche, después de varias copas de vino, decidí leerlo en voz alta, como si fuera una especie de cuento. Lo leí todo, hasta una página que tenía un dibujo, un símbolo redondo con 3 ojos cruzados por una línea. En la parte inferior decía, después de esto, no estás solo. Desde esa noche, comencé a oír cosas. Al principio pensé que era el eco del bosque, pero no, eran voces, dentro de la cabaña. No gritaban, no susurraban, solo hablaban, como si se reunieran, como si estuvieran discutiendo sobre mí, y cada noche eran más claras. Me despertaba con la sensación de haber hablado con alguien, pero no recordaba de qué. Una noche desperté con las manos sucias de tierra, y el diario estaba enterrado bajo la cabaña. Yo no recordaba haberlo hecho. No tenía sentido, pero lo más horrible vino después. Una madrugada, sentí que alguien se sentaba a los pies de mi cama. Estaba paralizado. No podía moverme. Solo podía mirar al techo. Y entonces oí una voz, junto a mi oído. No era fuerte. Era triste. Cansada. Dijo, ya no quiero estar aquí. Ayúdame a salir. Salté de la cama. No había nadie. Fui al diario. Lo abrí. Y en la última página, escrita con letra temblorosa, decía, ahora tú eres el nuevo lector. Alguien más debe abrir este libro para que yo me vaya. Lo cerré, lo envolví, y lo guardé en una caja con cadenas. No sé por qué no lo quemé. Quizás porque, en el fondo, sentía que eso no lo destruiría, solo lo liberaría. A veces, por las noches, escucho algo en el closet. Una voz que dice, ya lo abriste otra vez. Los objetos de los niños a veces guardan cosas que ellos no alcanzan a comprender. Cosas que nosotros, los adultos, preferimos ignorar. Mi hija, Valeria, tenía 5 años cuando comenzamos a notar que hablaba con alguien. Al principio creímos que era normal. Muchos niños tienen amigos imaginarios. Pero la forma en que hablaba con él nos inquietaba. Le hablaba por su nombre, Don Tito, y decía cosas como, no puedo dormir, Don Tito me está viendo feo. Don Tito dice que no le gusta que papá me grite. Don Tito quiere que me vaya con él a su casa, que queda en el suelo. Pensamos que era algo pasajero, hasta que una noche encontré a mi hija llorando, escondida bajo la cama. Le pregunté qué pasaba y me señaló su mueble de juguetes. Ahí estaba, un peluche viejo, como un oso, pero con el cuerpo mal hecho, como si lo hubieran cosido con retazos.
Tenía dos ojos de vidrio que brillaban con la más mínima luz. Yo no recordaba haberlo comprado, ni mi esposa. Mi hija me dijo, con la voz temblando, no lo tires, si lo haces, se va a enojar. Esa noche, lo metí a una bolsa y lo tiré en el contenedor del edificio. Pensé que con eso acabaría todo. A la mañana siguiente, el peluche estaba en la sala. No sucio, no mojado, limpio, como si nunca hubiera salido de la casa. Volví a tirarlo, esta vez más lejos, en un contenedor público. Volvió a aparecer, en el comedor, sentado sobre una silla, con la cabeza ladeada. Mi hija dejó de hablar. Literalmente, durante 3 días, no emitió una sola palabra. Solo lo abrazaba, como si con eso la protegiera de algo peor. Hasta que un día, nos quedamos sin luz por un apagón. Y en la oscuridad, escuchamos como algo caminaba en la sala. No pasos grandes, pasos rápidos, como de alguien pequeño, pero arrastrando algo pesado. Me armé de valor, tomé una linterna, bajé, y ahí estaba el peluche. Pero no estaba solo. A su lado, en el suelo, había unas huellas, pequeñas, como de niño, pero no eran huellas hechas con zapatos. Eran huesudas, con dedos alargados y desproporcionados, y marcadas en un polvo negro que olía a algo podrido. Lo quemé, con gasolina, en el patio, llamas altas. Lloré del miedo mientras lo veía arder, porque no dejaba de mirar con esos ojos de vidrio. Mi hija volvió a hablar, y por meses, todo estuvo en paz. Hasta hace 2 semanas. Mi hija, que ahora tiene 17 años, vino a visitarnos. Entró a su antigua habitación, que conservamos casi igual, y en su cama, había algo, un oso viejo, de retazos, con ojos de vidrio. Ella solo lo miró, y dijo, no deberías haberlo tirado, papá. Don Tito se quedó esperándome. Hay relojes que marcan más que la hora. Algunos atrapan momentos, otros atrapan personas. Cuando murió mi abuelo, me dejaron pocas cosas. Una manta de lana, unas cartas que no terminé de leer, y un viejo reloj de péndulo que había estado en su sala por décadas. Era enorme, de madera tallada, con un tic-tac profundo que parecía marcar no segundos, sino respiraciones. Me lo traje a casa por compromiso. No me gustaba mucho, pero algo me decía que lo habría querido conmigo. Desde que lo instalé en mi sala, pasaron cosas que no supe explicar. La primera fue el silencio. Cuando entrabas a la casa, se sentía como si todo estuviera apagado. No solo sin ruido, sin vida. El refrigerador sonaba menos. Las luces parecían más opacas. Mi perro no quería entrar a la sala. Se quedaba en la entrada y gemía. Una noche me senté frente al reloj con un café, simplemente a observarlo, y noté que el péndulo oscilaba, demasiado lento. Me levanté para revisarlo y me di cuenta de algo horrible. El reloj no marcaba la hora real. Iba atrasado, pero no por minutos o por horas. Iba días atrás. Es decir, mientras yo estaba en lunes, el reloj seguía marcando sábado. Pensé que era una falla, algo mecánico, pero al mirar mi calendario, me di cuenta de algo imposible. También marcaba sábado, y al revisar mi celular, también. Era como si todo se hubiera sincronizado con ese reloj. Llamé a mi trabajo para avisar que no iría, que me sentía mal. Me dijeron que era domingo, que ni siquiera abrían. Así pasaron varios días. O eso creía yo. Hasta que me visitó mi hermana. Me miró con una mezcla de miedo y confusión. ¿Por qué tienes esa cara?, me preguntó. ¿Te sientes bien? Le respondí que sí, solo que el fin de semana se me había hecho eterno. Y ahí fue cuando me soltó. ¿Fin de semana? Llevas desaparecido 8 días. No lo creí. Me mostró su celular. Mensajes que yo no recordaba. Llamadas que jamás escuché. Y lo peor, mientras yo creía estar en martes, era ya miércoles de la siguiente semana. Intentamos sacar el reloj de la casa, pero pesaba como si estuviera anclado al suelo. No lo digo en sentido figurado. Estaba pegado a la loseta, como si hubiera echado raíces. Llamamos a un carpintero. Al verlo,
se puso pálido. Nos dijo que ese tipo de relojes eran conocidos en ciertas regiones por ser contenedores, que en muchos pueblos se usaban para atrapar almas. Y luego dijo algo que me quitó el aire. Si alguien muere cerca del reloj, su tiempo se queda adentro. Mi abuelo murió justo frente a él, sentado, como siempre, escuchando el tic-tac. Lo destruimos, a golpes. Y dentro, había algo más que engranajes. Había dientes, pequeños, como de niño, incrustados entre la maquinaria. Desde entonces no tengo relojes en casa, ni de pulso, ni digitales. No quiero volver a saber qué día es, porque siento que el mío ya está contado. La oscuridad comienza a retirarse, pero lo que escuchaste esta noche puede que se quede contigo. Gracias por cruzar la puerta 13. Si te atreves, vuelve la próxima vez. Aquí siempre hay un nuevo susurro esperando ser contado. Hasta entonces, duerme con un ojo abierto.